Señor les bendiga, amada iglesia, amados consiervos, familia, todos los que de alguna manera formamos este punto de comunión, y creo que la predicación del Evangelio, la enseñanza, el punto más decisivo, más concluyente, es la libertad. Es la libertad. Estamos tratando un tema que por momentos parece que cada mensaje, cada enseñanza es semejante o parecido a otro. Pero creo que tenemos que estar atentos hoy más que nunca, entendiendo de que cada exposición a la palabra Dios desenreda cuántas cosas que han sido enredadas para confundir, para que toleremos o nos acostumbremos a los sucesos de siempre. Por eso hablábamos en la entrega segunda de este tema, un tema que hemos denominado cadena de pensamientos sometidos o cautivos. Tremendamente importante a mi modo de ver, ya que creo que en lo secular, en lo natural, cada profesional, cada hombre de ciencia, cuando un hombre aspira a mejorar su condición profesional, la seguridad de lo que hace, lo podemos ver en la medicina, en diferentes rubros. Vemos cómo viajan, cómo asisten a los congresos, las inversiones, inclusive económicas, que hacen para realmente alcanzar un nivel superior. Para eso se deben exponer a enseñanzas diferentes que realmente producen ciertos conflictos internos, cuesta entender, realmente hay que prestar mucha atención, tomar muchos apuntes, ya que vamos a ser llevados a otro nivel, y esto requiere exponerse a otro nivel de conversación, a otro nivel de búsqueda, esa búsqueda con ansias, como dice la palabra, el que busca y el que golpea siempre va a hallar, y desearlo de todo corazón. Y será este el espíritu que va a tomar control en esta tarde para que todo esto, que es un diseño de Dios, es la voluntad manifiesta de Dios para con su iglesia, para quienes representamos el Evangelio. Dijimos que Satanás es príncipe de las tinieblas, y la palabra tiniebla en su etimología significa ignorancia. Y creo que la clase última dejamos bien claro que los niveles de ignorancia son los niveles en los que mantenemos a este príncipe de las tinieblas. La iglesia está llamada a entrar en ciclos de libertad, de entender lo que hacemos, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra profesionales, especialmente los arquipos. Arquipos son los arquitectos que nos habla la Biblia de cómo van dando diseños o marcando con diseños perturbadores, diseños de mucha confusión, de desgracia y por sobre todo de avergonzar la raza humana, llevarla a su mayor nivel de vergüenza. Vamos a orar. Necesitamos hoy no solo desearlo, sino darle la libertad al Espíritu Santo para que Él nos explique, pueda darnos ese conocimiento extra, porque recuerde que estamos luchando contra un espíritu, un espíritu que ha cerrado el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio. En este momento vamos a tener una gran lucha, una gran lucha que tiene que ver entonces con esos estructuras, como diseños, como planos, arquitectos que nos llevan siempre a vivir las mismas experiencias, los mismos sucesos generacionales. Gloria al Señor en esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos vacíos de todo preconceptos, de toda formación pasada. Queremos beber de las aguas salúfiras, las que sanan nuestra vida, pero también, Señor, pueda sanar todo concepto, todo gobierno, toda formación que no esté alineada, Señor, a tus principios. Sabemos que hemos sido llamados a ser libertadores, libertadores por medio de tu palabra, de tu verdad, para que se cumpla, Señor, tu propósito de que el Evangelio que engendramos no solo liberta nuestra vida, sino también nos convertimos en verdaderos libertadores, especialmente de nuestras generaciones, de las personas que afectamos, de las personas que compartimos esta vida. Señor, danos, Señor, esa gracia para ser flexibles, de corazón blando, Padre, para que esa buena tierra pueda llevar a una buena germinación y un buen desarrollo, Padre, como una semilla, el buen desarrollo del conocimiento de tu verdad. Señor, les bendiga grandemente. Realmente es una gran oportunidad estar tocando un tema, donde también el apóstol Pablo nos habla, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de el medio. Dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, ya está en acción la iniquidad, pero al presente hay quien lo detiene. Lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces, dice la palabra de Dios, será revelada o revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder
y señales y prodigios mentirosos. Gloria a Dios. Leemos entonces Lamentaciones 5:7, que ha sido en estos temas un poco el lamento. Decíamos que nunca se debería haber escrito el libro de Lamentaciones por causa de la rebeldía, de la dureza de corazón. Vivieron experiencias realmente lamentables hasta comerse a sus propios hijos. Tremendo lo que la historia nos relata cuando el pueblo de Dios realmente endureció su corazón y cayeron en las peores consecuencias. Otra de las cosas lindas que siempre encuentro es una de las mayores peticiones preciosas que registra la Biblia de la boca de los discípulos, de los apóstoles y de tantos. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Cuando los discípulos se encontraron en medio de todo lo que Cristo revelaba, hablaba del mundo espiritual. Recuerde que el Nuevo Testamento, por primera vez Cristo comienza a hablarnos del mundo espiritual, del mundo que no vemos, no tocamos, ese que necesita ser revelado en nuestra vida, que es incidente en nuestra vida natural. Creo que para los cristianos es un gran desafío conocer el mundo espiritual, cómo se mueve, ya que todo eso que no se ve repercute a donde se ve, de nuestra condición, de cómo vamos viviendo en libertad, en libertad. Aumenta nuestra fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que usted está en un punto decisivo, no solo para recibir esa fe, sino para que podamos salir de niveles de ignorancia que son de tinieblas, que son de tinieblas. Terminamos entonces como la iniquidad de los padres siempre afecta el presente y el futuro de los hijos. Hoy vamos a ver la iniquidad de los padres siempre te atrae o arrastra, vamos a decir, al pasado de los padres. Leemos entonces Lamentaciones capítulo 5 versículo 7. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Qué declaración realmente triste, angustiante, de los hijos viendo la herencia que le dejaron sus padres. Estas son palabras de hijos que vieron el resultado de las actitudes de su padre, y hoy nosotros cargamos con su pecado, con sus iniquidades, con su rebeldía. Tremendo, tremendo. Y siempre es una gran pregunta para la iglesia hoy: ¿con qué cosas cargarán nuestras generaciones que no hemos sabido limpiar, no hemos sabido ordenar, no hemos sabido enfrentar y cortar para que nuestros hijos no hereden lo que tal vez nosotros hemos heredado de nuestros ancestros? Hoy vamos a ver entonces la iniquidad de los padres atrae, arrastra a repetir el pasado de los padres,
de los padres. El nivel de maldad de los hijos nunca es algo solo, siempre, siempre está conectado al pasado de sus ancestros. Repito esto porque tienen que ser frases de alguna manera demoledoras para todo argumento, toda dureza que impide que podamos rever, repensar, podamos meditar profundamente y no manejarnos por herencias, por aquellas cosas, como decíamos, cuando el Señor habla acerca de cómo los demonios se incorporan en la vida de las personas, el lenguaje que ellos usan, nuestra casa, nuestra morada, realmente, hablábamos la clase pasada, cómo se forman puertas, los vicios, los pecados son puertas que se conectan con otras cosas más graves, como decíamos, el alcohol, el consumo de alcohol, el embriagarse, hoy que es tan fuerte como la droga, los alucinógenos, todo eso son puertas que se conectan a otras cosas como el alcohol, prepara esa puerta un camino también para el divorcio, para el suicidio, cadenas entonces de pensamientos sometidos, sometidos. El alcoholismo, por ejemplo, nos conecta al de nuestros padres, nuestros abuelos, de las generaciones pasadas. Es como ir en un camino de regresión, no es avanzar, sino retroceder, una regresión, buscando entonces en el pasado lo que nuestros padres, nuestros ancestros hicieron. ¿Por qué decimos esto? Los síntomas están en las generaciones presentes. Recuerde que los espíritus, todo esto que proviene del mundo espiritual, no muere, se transfiere. Lo que muere es el ser humano, lo que vuelve al polvo es el cuerpo. Por eso bien nos habla la palabra que cuando la iglesia experimentemos el rapto, esta promesa extraordinaria que la vivimos y la esperamos, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, habrá una transformación de estos cuerpos corruptibles, serán transformados en incorruptibles. Qué hermosa la esperanza de los que esperan en el Señor, Sea alentado su corazón, ya que Dios le ha apartado, no solo para que sea entendido en su verdad, sea el hombre libre de la familia, la mujer libre de la familia, que recuerde que la libertad es el producto del conocimiento, y decíamos que el príncipe de las tinieblas, y tinieblas es ignorancia. Dios necesita sacarlo de la ignorancia para que podamos verdaderamente ser libertadores de nuestras generaciones. Gloria al Señor, gloria al Señor. Los síntomas están en las generaciones presentes. Recuerde las herencias genéticas, biológicas, también espirituales. Hemos hablado mucho, hay un enriquecido material a disposición, para que realmente se interese, pueda sentir ese hambre, esa sed, de salir a veces de esa leche adulterada, como dice la palabra, debiendo ser
ya maduros, cuidado con lo que nos gusta consumir, cuidado con lo que deseamos. Esa leche adulterada, eso que es alimento para infante, es alimento para niño, pero nosotros fuimos llamados a crecer y madurar para darle sentido a todo esto que ha sido renunciar al mundo para entregarnos totalmente a la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Siempre la iniquidad de los padres avanzará hacia adelante. Recuerde, el tema de la genética, el tema de las herencias, es un tema realmente, creo, que es inagotable, es un tema que tiene que ser hablado, tiene que ser predicado, tiene que ser entendido por la gran peligrosidad, y el darle sentido a nuestro evangelio, porque ¿de qué nos sirve profesar algo si no alcanzamos justamente esos niveles de libertad, y decimos que yo no puedo llevar a nadie a un nivel que no he conquistado ni he establecido en mi vida? Hoy la gente habla mucho, explica técnicamente muy bien, hay tremendas enseñanzas que son palabras vacías. Recuerde que fuimos llamados a predicar la palabra, y más que la palabra es lo que somos, lo que se transfiere a la vida de quienes nos escuchan. Siempre la iniquidad de los padres avanza hacia adelante. Mire, el futuro generacional, a veces nos preguntamos cómo serán las futuras generaciones, cómo será el más adelante, qué se va a ver, cuál es la proyección, ¿no? Mire, la maldad va en aumento. Si la iglesia se libera de estas cosas que han frenado la validez de una iglesia fuerte y poderosa de generar hombres y mujeres libres, sacarlo de un tema que ha sido tan fuerte, la prosperidad, el bienestar, el sentirnos bien, el creer que la bendición de Dios es auto, casa, dinero. Jamás la Biblia ha enseñado que las bendiciones son materiales. Son todas cosas circunstanciales, sabiendo que somos peregrinos en esta tierra buscando una patria mejor. Mejor. Insisto, persisto, una y otra vez lo haré. Hay que cortar ese ciclo de transferencias, de vicios, de violencia, de inmoralidades. Alguien debe entender el mundo espiritual para cortar justamente ese cordón umbilical, ese cordón que es una lamentable herencia que se ve cómo se repite aún en familias cristianas que asisten a una iglesia. La verdad es que si no entendemos la razón de la por qué Dios nos ha llamado, del precio que debemos pagar, de las cosas que tenemos que renunciar, de los que a nosotros no nos pertenece, qué confrontación, en que hay cosas que a algunos les es permitida, pero a ti no te es permitido. Cuántas cosas presionan en tu vida, te seducen, te tientan,
trabajan en tus debilidades, trabajan en tus por qué no. A ti no te es permitido. Hay una causa más grande que tu propia existencia. Hay un ministerio, hay un libertador que primeramente tiene que ser totalmente liberado para que ese espíritu de libertad, que es un espíritu de luz, de conocimiento, sea manifestado a las generaciones. La iniquidad de los padres representa un eslabón de los terribles estragos familiares, de estragos personales, cómo los niveles de maldad van creciendo y son esos niveles de maldad los que van a terminar liderando las familias. Por eso no podemos esperar nada mejor, no podemos ilusionarnos, no podemos comprar promesas mentirosas. Si la Iglesia no entiende su protagonismo, recuerde, la iniquidad de los padres representa un eslabón de estragos familiares, estragos personales, ruinas, desgracias, repeticiones de suicidios, repeticiones de cosas tan fuertes, que ponen en vergüenza la imagen y semejanza que Dios nos dio a seres creados con un propósito, con un destino, con una razón cada día a autosuperarnos. Los niveles de maldad van a liderar las familias. Cuando hablamos de estragos, estamos hablando de una palabra que significa desorden, desorden en todos los ámbitos de la familia, de la familia. No solo, hermano, en lo que son deudas, en los estados cambiantes anímicos, estados depresivos, como la suciedad, el abandono, comienza a ganar ese hogar, cómo da lo mismo una cosa que lo otro, cómo hay un acostumbramiento a repetir permanentemente actos de violencia, actos de castigos verbales, aún de castigos corporales. Qué tremendo, qué tremendo. Estragos, es un desorden de familia. Dios jamás puede bendecir un desorden. Y aquí quiero subrayarlo, quiero remarcarlo, porque muchas veces se ha enseñado un evangelio tan permisivo y que Dios bendice más allá de un montón de cosas con toda justamente estas repeticiones de maldiciones generacionales que van reincidiendo, pero que también se van potencializando, se van sumando de nuestros ancestros a nuestro presente. Y cuánto más si no hacemos algo a tiempo, si no entendemos la responsabilidad que nos toca como padres hacia nuestros hijos, veremos justamente un tremendo incremento, cómo se va multiplicando la maldad. Tremendo esto. Entonces, decimos que los estragos personales y familiares es un desorden de familia. Dios no puede bendecir en un desorden. No puede haber bendición
esa bendición que no añade tristeza, esa bendición real y palpable de cómo el hombre encuentra su libertad, cómo el hombre se vuelve gobierno de su vida, de su vida en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Dios, entonces, es un Dios de orden y existe una ley universal del orden. Cuidado con desconocer las leyes que rigen en este sistema llamado mundo. Hay cosas que son establecidas, como por ejemplo la noche y el día, las 24 horas, el tiempo crono, son cosas establecidas, como también la ley de la siembra, cosas establecidas. La genética que siembro es lo que voy a tener como frutos. No podemos errar, no podemos ser tan infantiles. Lo que sembramos, eso recogemos, y son leyes incambiables, son tanto para los cristianos como para los mundanos, o como quiera llamarle usted. Esto rige el universo. Por eso tenemos que tomar entendimiento, y eso es traer luz. Dios es un Dios de orden, existe una ley universal acerca del orden. El Salmo 119, 133, David habla un poco acerca de esta ley. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Observe los conceptos de hombres relevantes de la Biblia, como David, un gran libertador que bendijo tanto sus generaciones. Salmo 119, 133, usted puede buscar, va a encontrarse con tantos salmos, con tantas frases, versículos en la Biblia, teniendo en mente esta ley. Ordena mis pasos. Con desórdenes nunca podré alcanzar la bendición de Dios. Y recuerde que estábamos hablando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, cuidado cuando nuestro evangelio lo pasamos solo por milagros, solo por prodigios. Recuerde que vivimos en un momento tan delicado, donde hay un profundo llamado a la iglesia, porque son días de engaños, maestros engañosos, profetas engañosos, un poder engañoso sobre el mundo. Por eso dice inicuo, versículo 9, capítulo 2 del que estábamos hablando, dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, cuando las cosas que hace el mundo seducen tu vida, cuando lo normal del mundo pasa a ser deseado para quienes fueron apartados, recuerde, apartado para convertirse justamente en una voz segura, en un hombre de impartición divina. Tremendo lo que la Biblia nos advierte y lo que tenemos que hacer a tiempo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuidado con estas atmósferas que seducen, que invitan,
a veces la iglesia muestra realmente conductas y manifestaciones realmente que no marcan la diferencia con el mundo. El mundo jamás podrá meterse en la iglesia. La iglesia fue llamada a pureza y a libertad en santidad. Por eso, cuidado, dice acá, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de quién, de Satanás, adversario, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado cuando engendramos un evangelio que se sostiene solo de milagros, de prodigios, como dice la palabra, todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuántas cosas nos cuesta? Siempre hago esta pregunta: ¿cuánto te cuesta a ti la santidad? ¿Cuánto te cuesta a ti el ser un hijo, una hija de Dios? ¿Cuánto realmente te está costando mantener tu consagración y dedicación a Dios? ¿Cuánto realmente te cuesta que las armas espirituales se mantengan vigentes en tu vida? Tanto el tiempo de oración, de ayuno, de meditación, pero también de comunión en la iglesia. Recuerde que no puede ser sustituida la comunión de los santos. Satanás fue derribado por luz de la comunión del cielo. Su rebeldía lo llevó a perder la comunión. Recuerde esto, la comunión. Siempre que usted pierde comunión, cuando se enoja, cuando toma decisiones apresuradas, porque usted juzga, porque se pone a veces en el lugar de Dios, de su razón, de su verdad, usted tiene ya una porción del adversario. ¿Por qué? Porque usted va a perder la comunión, usted se va a sentir mal en la iglesia y por más que busque otra, seguirá manteniendo ese problema. ¿Por qué? Porque si Satanás logra poner esa porción justamente de perder la comunión, usted siempre estará desmembrado. Y recuerde, no podemos cortar un miembro del cuerpo, todo morirá. No hay esperanza sin tener un concepto de cuerpo, sentirnos corporativos. Pertenecemos a un cuerpo donde todos nos unimos y nos ligamos para una verdadera calidad de comunión, de vida. Son como el ser humano, son sistemas que están unidos para tener una calidad de vida. Gloria al Señor en esta hora donde tenemos que tomar decisiones que marcarán verdaderamente hombres y mujeres libres, libres de las herencias, de las herencias. Por eso tenemos que exponernos a una palabra que, si bien cuesta, si bien parece que confronta y a veces nos gusta otro tipo, cuidado con qué nos alimentamos. A la hora de seleccionar tu alimento, cuidado, porque los niños prefieren chatarra, comidas rápidas que son realmente enfermantes, enfermantes para tu crecimiento, para tu desarrollo en armonía, en unidad, pero también en
madurez, en madurez. Y le repito, este pasaje que ha sido tan importante, Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron, ya no están, no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Por eso muchas veces los hijos de cristianos no quieren tener comunión con la iglesia por causa de los padres, que verdaderamente producimos, qué herencias continuamos de nuestros ancestros. Por eso, cuando recibimos a Cristo, cortamos esta cadena de pensamientos sometidos. Recuerde que nuestra vida se maneja por lo que pensamos. Nuestros pensamientos son el gobierno de toda acción. Nuestra vida hoy es la suma de las decisiones de nuestros propios pensamientos. Gloria a Dios en esta tarde. Decimos entonces que estragos, desórdenes que arrastramos, conflictos que no cortamos, situaciones en el carácter, en los temperamentos, como las facturas, decimos, del pasado que deben ser canceladas. Muchas veces decimos, el maltrato del cuerpo, el cuerpo pasa facturas. ¿Qué realidad que es eso? Yo también lo sufro y lo puedo confesar. Cuando no hemos tratado bien al cuerpo, lo hemos exigido, con el tiempo nos pasa factura. Por eso, desórdenes, estragos. La iniquidad de los padres representa un eslabón de estragos familiares, de estragos personales. Dijimos entonces estragos, desórdenes que arrastramos, conflicto que no cortamos, situaciones de temperamento, de carácter, de que se empieza y no se termina. Cuántas buenas cosas solo quedaron en una emoción y no fueron concluyentes en la vida. Por eso el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer, pero también Dios nos lleva a la acción. No solo querer, hacer. Allí está el éxito, la conclusión de que eso que aprendemos se establezca por medio de la acción, Renunciar a los ancestros también en lo material, en todos los órdenes que nos liga en la vida. Por eso decimos que arrastramos muchas cosas que siguen reinando, siguen amargando, entristeciendo, afectando las relaciones de familia, las convivencias, y que sabemos que tenemos que esas facturas del pasado deben ser canceladas. Por eso estamos hablando a gente madura, gente que sí le importa tener un protagonismo válido, para que todo lo que hagamos repercuta en liberación, en que estas cosas no se vuelvan a repetir, saldar el pasado para comenzar un ciclo de libertad, de no endeudado, libres, libres. Renunciar a los ancestros, también lo material, hay cosas mal habidas. Cuánta gente, cuántos cristianos, y tenemos que ver esto, tenemos que hacer un fuerte análisis, que muchas cosas que a veces
tenemos hoy como ciertas comodidades materiales han sido mal habidas. ¿Cuántos profesan el cristianismo y saben que no ha sido honesta esa ganancia, que ha tenido que ver con engaños, con estafas, con avidez, a veces de quienes corrompen las leyes, quienes pagan ciertos niveles de coima, que saben cómo engañar justamente la ley de nuestro país. Cuidado con esto, no lo minimice. Renunciar a los ancestros, estamos hablando también de renunciar a aquellas cosas mal habidas, por engaño, por estafa. Tal vez disfrutes herencias de iniquidad. Cuidado, iglesia, porque a veces lo material es muy dominante, ¿eh? Y el que se quiere saciar justamente de lo material, del dinero, el que quiere dinero, hermano, jamás se va a saciar del dinero. Por eso vemos el mundo en un terrible desequilibrio entre ricos, pobres, los que tienen posibilidades y los que no la tienen. Tenemos que hacer un profundo examen, un profundo análisis, si deseamos realmente la libertad. Vuelvo a repetir, renunciar cuando estamos hablando de las facturas del pasado, de la reincidencia, de lo que arrastramos, también estamos incluyendo renunciar a lo mal habido, por engaño, por estafa, por medios realmente no legítimos, Tal vez, y esto a menudo se ve en la iglesia, se ve en gente que no avanza, se ve en gente débil en la fe, gente que siempre discute la verdad de Cristo, gente que no madura, gente que no experimenta esa libertad de conciencia aún de las cosas secretas del alma, de los secretos escondidos que están en la vida de muchos, de muchos. Tal vez disfrutes herencias, pero son herencias de iniquidad, romper con los ancestros o con las maldiciones ancestrales significa muchas veces perder dinero, perder comodidades, perder justamente esas cosas que vinieron por medio del engaño, de la mentira, de la estafa, del aprovechamiento, de aquellos expertos que saben cómo engañar las leyes. A veces tapamos los enredos en silencio, con dolor. Hay muchas cosas, por eso estamos hablando de un nivel de libertad que tiene que operar en los hijos de luz. El Evangelio tiene que ser manifestado a los hombres que no leen la Biblia, pero pueden leer nuestra vida. La Biblia dice que somos como cartas abiertas. Somos cartas abiertas donde nuestra vida se puede leer la libertad que tenemos en Cristo Jesús, como la sangre de Cristo y el poder de Cristo crucificado, de la resurrección de entre los muertos, de la glorificación de Cristo, hermanos, rompe con toda maldición, con toda herencia ancestral. También
incluimos, ¿eh? No es solo lo que a veces tiene que ver con el carácter, con el alma, con los sentidos, sino a veces con herencias de iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios no te dejará en la miseria. Romper con los ancestros significa para muchos perder dinero, perder comodidad, perder privilegios materiales. Por eso hubo tanta confusión mezclando el evangelio con la prosperidad a toda costa, ¿eh? Tremendo manifestaciones del poder económico, del poder del dinero a través de cosas, y aún en ídolos cristianos, que no son más que ídolos que pervirtieron la verdad de Cristo. Por eso, romper con los ancestros significa también perder dinero, pero Dios no te dejará en necesidad ni en miseria, por cuanto has puesto su verdad en prioridad de vida. A veces también tapamos los enredos, mucho desorden, muchos enredos, muchas cosas no claras, muy perturbador, confundidor. Muchas veces uno ve cosas, escucha, que nos cierran, tan lejos de la verdad, tan lejos realmente de la transparencia, cosas confusas, raras, explicaciones que no apuntan, hermanos, a algo transparente, sino confuso. Nada de lo que edifique fuera de la voluntad de Dios podrá ser disfrutado por nadie que anhele heredar el reino por sobre todas las cosas. Todo esto es, querida iglesia, querida familia, es renunciar a una herencia de este mundo para alcanzar una herencia allá en los cielos. No habrá salvación, no habrá vida eterna, no nos podemos engañar si no tenemos una verdad completa. A veces las verdades son como los piratas, con un ojo tapado, las cosas a media. Hermano, una verdad a media sigue siendo una mentira. A veces tapamos los enredos en silencio, con dolor, desórdenes, abusos en los senos familiares, muchas lágrimas, muchas tristezas. Como pastor uno a veces ve en el fondo dicen que los ojos son las ventanitas del alma, y realmente más allá de que podemos cubrir con ciertas cosas, creo que el alma siempre nos deja ver esas ventanitas, los ojos, el dolor, el llanto, el desánimo, a veces el infierno que se vive en los hogares, los infiernos que sostenemos, que nos acostumbramos, los abusos, desánimos, se culpan unos a otros, comienzan los abandonos de responsabilidades, comienza a haber una deserción en los roles paternales, maternales, el desorden, el a mí no me toca, el a mí no me corresponde, cuando comienza esa lucha de razones, esas luchas que hoy establecen también este modernismo y sus filosofías, en el cual nadie se hace responsable. Cuando nadie se hace responsable,
hermano, el delinquir se hace común, algo natural, como lo que pasa hoy lamentablemente en la República Argentina, cuando lo malo no es disciplinado, castigado, pasa a ser algo normal. Se entra y se sale a veces de los juzgados porque la misma ley está corrompida, está comprada, está manejada del poder político y lamentablemente la inseguridad de nuestro país es la muestra para muchos de que se puede delinquir, no hay problema. En Argentina nada se castiga, nada se juzga, todo da igual. Tremendo, tremendo es esta situación de las grandes injusticias donde se culpan a otros, los abandonos, los divorcios, las irresponsabilidades, comienzan la lujuria, el bienestar personal, a costa del desamparo o de la gran orfandad en la que está creciendo también nuestro país, como tantos países primermundistas, los máximos y terribles ejemplos, la orfandad, el abandono, la modernización, tolerando cualquier cosa con tal que nos sintamos bien. La falta de perdón, estamos hablando realmente de la cadena de los pensamientos sometidos, sometidos. Estamos hablando entonces de estas reuniones en las que estamos hablando de iniquidad. Es para que tengamos cuidado, que no encubramos de las cosas que se guardan. Siempre digo que aquel que no provee a la casa, el padre que no provee a la casa, es peor que un incrédulo. Y esto tiene que ver con los líderes, tiene que ver con los representantes del Evangelio, de los que forman concepto, de los que llevan a la experiencia de la libertad, para que Satanás deje de ser el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas se dispersan con la luz del conocimiento y de pagar el precio realmente a lo que Dios nos está llevando. Sé que a veces puede sonar o puede dar vergüenza hablar de ciertos temas, como en la consejería espiritual hemos aprendido a guardar los secretos de confesión. Pero qué tremendo es escuchar historias. Cuánto nos conmueve hoy más que nunca el sometimiento de la raza humana llamada a la libertad, con tremendo sacrificio en la cruz del Calvario, la terrible y espantosa muerte de la experiencia del Hijo de Dios, manifestado en el amor del Padre al mundo. Bien dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, qué tremendo, entregó a una muerte, un castigo, fue molido literalmente para pagar ese precio, el precio terrible del pecado. A veces minimizamos el pecado,
Pero qué importante cuando lo llevamos al nivel de Dios. Para Dios solamente el precio, el más alto precio, la vida de Jesús, para saldar esa deuda, esa maldición, esa carga, eso que nos apartaba del Creador. Y hoy somos justificados por medio de Jesucristo. Es la puerta que nos abre a ese camino de justificación y luego de santificación, que es por medio de la palabra. La sangre redime la culpa. La palabra de Dios limpia el hábito del pecado, la costumbre, esto, herencias ancestrales, de lo que se repite permanentemente, de lo que no nos permite ser feliz, de las cosas que ocultamos, de los desórdenes que vivimos, de las ilusiones que nunca se logran, de ese nivel de esclavitud, de ese nivel de vergüenza al que estás sometido, aún profesando a Cristo. Realmente se vive una dicotomía, algo extraño. Por un lado, se habla de la libertad en la cruz del Calvario, de la victoria de Cristo. Sin embargo, todavía las cadenas del pecado, las cadenas de la iniquidad, de la repetición permanente de la iniquidad de los padres. Como leíamos este pasaje bíblico allí en el libro de de Lamentaciones. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros, los hijos, cargamos con aquellas cosas que nuestros padres pecaron, hicieron de su vida un verdadero desorden. Gloria al Señor. En esta tarde estamos ya en la recta final de esta tercera entrega de un tema más que profundo, cadena de los pensamientos sometidos. Es un error callar. David dice y expresa el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Habla de cuando guardó el pecado, guardó la iniquidad en lugares secretos. Usted conoce el pecado y todo lo que trajo esa tentación consumada, todo lo que trajo, y más de 30 salmos David expresa cómo había sido esa etapa de su vida, de haber guardado hasta que su libertador, Natán, un profeta que va a venir de parte de Dios como un libertador, para que salga de ese estado. Es un error callar, es un error guardar, es un error a veces que nos da vergüenza, o tenemos ciertos prejuicios, o a veces queremos demostrar una santidad o una elevación de nosotros que no la tenemos, que ocupamos lugares que no nos corresponde. Personas que han caído en adulterios, personas que han sido partícipes de pecados o que mantienen ciertas lujurias, ciertos niveles económicos que son herencias de iniquidad, herencias justamente de engaños, de mentiras, de defraudaciones, de aprovechamientos. Dios quiere ministrar el alma, quiere ministrar el corazón. El abuso,
cuánto aparece este tema también, de los abusos. Qué tremendo. Cuando el hombre, como dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando buscamos ese camino, un camino de callar, de soportar, de que pasa a ser parte de nuestras costumbres, nuestros hábitos. Qué tremendo cuando nos acostumbramos, cuando creemos que eso es lo que me toca vivir a mí. Qué tremendo error. Si usted cree que Dios le llamó para seguir repitiendo una y otra vez las historias de nuestros ancestros, el fracaso, la iniquidad, los costos terribles. El Señor nos llamó a libertad, y a libertad nos llamó el Señor, para que nosotros podamos iniciar un verdadero ciclo, para que nuestras generaciones sepan que hubo un libertador en las genealogías. Hubo un hombre, una mujer, usted, que determinó una acción de libertad. Qué importante cuando entendemos realmente esto que hoy Dios nos está haciendo conocer. Gloria al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. El abuso, gente ya mayor, gente que ya ha vivido gran parte de su vida y sufrió en su alma los ataques de la iniquidad. Gente grande guardando su secreto, guardando su dolor, no sacándolo, no confesándolo, no enfrentándolo. Qué tremendo, cuando postergamos cosas, no significa que las solucionamos, significa que las trasladamos. El alma sufre los ataques de la iniquidad de los padres. Ya hijos que en el vientre de sus madres ya sufren justamente ese terrible ataque. Nacen los niños con ese sentimiento de rechazo. Hijos ya desde el vientre de su gestación sufren esos tremendos ataques, cómo se anticipan las tinieblas para dañar psicológicamente, anímicamente, cómo ya en la gestación va a ser dañada la persona, el ser humano. Tremendo, tremendo. Por eso, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué acción vamos a tomar cuando estas cosas son claras, reveladoras, que las entiende? ¿Cuántos niños ya nacen con ese sentimiento de rechazo? ¿Cómo comprende allí en el vientre de su madre cómo un padre, una madre, ya lo niega? De por qué quedaste embarazada, por qué falló, indeseado. Y esas conversaciones terribles que van en aumento. Ahora se está hablando de aborto, se está hablando de destruirlo, de matarlo, de descuartizarlo, porque esa es la verdad. Qué tremendo, qué tremendo que es estas cosas, y qué importante que hoy tengamos acceso
a estas verdades, Gloria a Dios. ¿Cómo perciben ya un niño en gestación? Todos tenemos, todos los seres humanos, ya desde el mismo momento que se engendra y hay vida, todos tenemos la capacidad de percibir, la capacidad de percibir, aún en el vientre de la madre, percibir de qué se está hablando, qué se está diciendo acerca de esa vida, tremendo, tremendo. En esta tarde Dios traiga esa luz que será un cántico de libertad, será verdaderamente algo que será como una cadena que empezará a hacerse fuerte para darle sentido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, gloria al Señor. Seguiremos entonces en próximos encuentros teniendo ese cuaderno, lápiz, anotando, anotando y haciendo nuestros propios estudios. Dios mismo va a ir proveyendo de una y otra manera para afirmar su verdad, para que no te quede duda de lo que Dios te está liberando en este acto que es por medio de la palabra. No vuelva vacía. Hoy se haya vaciado en tu vida porque depende mucho de tus hijos, mucho de tus nietos, mucho de tus de tus generaciones, dependerán de cómo hoy nos volveremos verdaderos libertadores en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Nadie podrá ser liberado si no lo quiere. Solo los que los desean y lo desean con todo su corazón podrán tener esa experiencia de libertad. De libertad, Gloria al Señor. Gloria al Señor, Satanás trabajará incansablemente, él hará su obra, él hará que estas cosas tal vez se desvanezcan, se olviden, para que no pasen al plano de la acción. Pero creo con todo mi corazón y repito esto que hablábamos en la clase pasada. Para llegar a la meta necesitamos la libertad. Nadie es libre si no lo desea. Nadie es libre si no le va a creer a Dios por sobre todas las cosas que puedan influenciar o haberse formado. El desarraigar, el ser reenseñados, tiene que ver con esta ola de libertad que nos promete el Señor. Vamos a continuar en próximos encuentros a ver cómo ese cordón umbilical le transfiero
o se transfieren cosas, los rechazos, los puntos de ataques, cómo la persona crece con su alma desequilibrada, trastornos mentales, desequilibrios mentales. ¿Cuántas enfermedades mentales son justamente herencias ancestrales? Por eso tú puedes volverte el verdadero sanador, libertador de algunas cosas que se vienen arrastrando. El alma tiene emociones para responder a la vida. La vida muestra cómo las emociones manejan a un ser humano. Vamos a hablar de 3 emociones básicas, originales, para el próximo encuentro. Repito, el nivel de maldad de los hijos nunca es solo, siempre está conectado al pasado de sus ancestros. Los vicios, como las degeneraciones, todo lo que se cambia de lo natural a lo que es contranatural, son puertas que abren con otras que se van sumando. Bien lo dijo el Señor, son espíritus que buscan espíritus peores para volver. Por eso, cada vicio, como el alcohol dijimos, es una puerta. Cuidado cuando lo vemos como un vicio. La droga, la homosexualidad y tantas otras cosas que tienen que ver con los pecados del cuerpo son puertas que traen otras cosas para realmente llevarlo a un nivel de sometimiento más grande, más fuerte. Señor le bendiga y nos tomamos unos segundos porque es hora de clamar a Dios. Es tiempo de salir de esas oraciones repetidas, frías. Tenemos que clamar a Dios, clamar, buscar su rostro, saber que sí nos preocupa el futuro de la familia, sí nos preocupa lo que nos está pasando, la condición de vida, aquellas cosas que no podemos disfrutar, aquellas cosas que se repiten, son reincidentes de nuestros padres, aquellas cosas que son verdaderos desórdenes, pobreza, miseria, de vivir en ilusiones, de que algún día cambiará, pero ese día nunca llega. Señor, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres la verdad y la vida. Tú nos das, Señor, esta gran oportunidad en este día de tomar conocimiento, hacer una lectura clara del mundo espiritual, de lo que combate contra nuestra vida, de los verdaderos enemigos que no es carne ni sangre, sino que son verdaderos profesionales que ya le ganaron a nuestros ancestros, que ataron a nuestros ancestros, que los llevaron a las perversiones más terribles y condenaron su vida a nuestros ancestros. Pero Padre, nosotros hemos recibido tu libertad, hemos recibido tu palabra. Tú nos has escogido entre miles. Y Señor, ayúdanos a reconocer el gran amor que tuviste por nosotros, que podamos conducirnos en temor reverente a tu palabra y por medio de esa palabra, Señor, alcanzar, Señor, nuestros destinos, nuestro propósito, por sobre todas las cosas, Padre, a que podamos comenzar esta tremenda batalla, Señor, que ya fue ganada en la cruz del Calvario.
que nosotros tenemos que creer y luchar para limpiar las herencias ancestrales del tema que nos convocó hoy, de las inequidades de los padres que siempre, siempre arrastra el pasado de los ancestros. Dios mío, declaro libertad, declaro, Señor, que por tu palabra poderosa y gloriosa se revela, Señor, hay una verdadera intervención, Señor, en la mente, en el corazón, en quienes hoy te creen, en quienes hoy, Señor, están atentos, sedientos a que estas cosas ocurran en nuestras líneas generacionales. Señor, que se escriba en el libro de las obras, que se escriba en el libro de la vida, de quienes se levantaron para ser verdaderos héroes y libertadores, para que nunca más lo que viene arrastrando ancestralmente nos arrastre a nosotros y por ende arrastre a nuestros hijos. Padre, trae luz, trae verdad, para que nadie, Señor, en estos días de tanta revelación, siga, Señor, alimentándose de esa leche, de ese alimento, Señor, adulterado, donde hay mucho palabrerío humano, donde hay mucha demostración humana, donde hay demasiado olor a carne. Señor, queremos sentir que tu Espíritu está presente, que tu Espíritu tiene el control de todas las cosas. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.